Bien. Muchas gracias, bienvenidos chicos. Nuevamente ya les grabé el video, el primero, y bueno, vamos a avanzarle. Les platicaba y vamos a darles una introducción también a los que van entrando y todo eso. ¿Sí puedes ver mi Classroom? Bueno, aquí esta parte, el contenido, lo que estoy Sí, compartiendo. Ah, perfecto. ¿Ya tuviste oportunidad de revisar el contenido? ¿Esta parte? No. no, todavía no. Ok, bueno, vamos. Estaba leyendo, pero no, la verdad me quedo con muchas dudas. Ok, a ver, dime cuál es alguna de tus dudas para ver si te puedo ayudar. O yo empiezo. Para entrar al curso, ¿hay una liga en especial? Sí, les mandé un mensaje a cada uno de ustedes con una invitación a su Messenger, a su Gmail. Ah, ok, Dime y es cuál que creo es que tu participante. A ver, personas. ¿Cuál es Brenda, cuál es tu correo? es 55 24 73. Ah, no te tengo. ¿Te acabas de inscribir? Ah, ya estás. Mira, aquí estás. Vamos a ver. Sí, a ver, vamos Ah, a ver. Eh, Acciones, enviar correo electrónico. Vamos a mandarte un correo. O déjame ver si está la liga y te la comparto. Mm, Eso no me deja ver. Curso de recuperación. No, eso no es. Mm, Hola. Se supone que este es el enlace, pero a ver, me dice si te llega algo, que no veo nada aquí. Mm, no, hasta ahorita todavía nada. Bueno, lo acabo de mandar. Ya me llegó. ¿Ya? ¿Te llegó el enlace? Este, mm, ¿O qué dice? mm, dice, ay, no me aparece nada. No me aparece nada. O sea, ¿pero qué te llegó? El correo, pero me dice, hola, te envío el nuevo enlace de clase, pero No no dice aparece nada. no dice ningún mensaje. Fíjate en tus mensajes No. anteriores. Busca mi correo, Ok. por favor. Sí, gracias. Es que no sé cómo es que aquí ya estás, pero no sé por qué no. Mira, ya encontré el vínculo. Te lo mando por aquí, ¿vale? Sí, muchas gracias. Vale. Este es el Classroom. Te metes ahí, por favor, y ya esté. Yo mientras te explico, ¿vale? Porque para seguir avanzando. Vale. Vamos a ver. Este es nuestro curso. Ujú. Empezamos. Nuestra liga es recurrente, así es que te voy a pedir que ahorita que se corte la llamada, otra vez te vuelvas a meter, porfis. Ahora, vamos empezando. Yo, bueno, mi nombre es Rosicela Bruno Sandoval, seré su docente de esta unidad curricular de aprendizaje UCA 2026. Bueno, esto va a ser nuestra aula virtual, va a ser como la plataforma, muy parecido. Aquí ahora vamos a analizar.
cómo el poder político y los mercados globales configuran nuestra realidad nacional y global. Nuestros datos generales, pues, es la asignatura, la economía política internacional. Este es un periodo del 3 al 25 de febrero, son 11 clases, con esta ya son menos, son 8, si contamos con esta. Lunes, miércoles y viernes, inicio especial este martes 3 de febrero. Les digo, inicié y todo, pero se me cortó la llamada, entonces estamos retomando. Brevemente, yo tengo para ustedes una estrategia de aprendizaje que se llama Aprender Haciendo. Mi finalidad es que vayan desarrollando su ensayo conforme vamos avanzando para que no lo tengan que hacer a la mera hora. Es decisión de ustedes, pero es mi sugerencia que lo vayan adelantando, ¿verdad? Les voy a ir diciendo el cómo y ustedes van a ir avanzando. En la unidad uno, ¿qué van a hacer? Van a definir con respecto al que sería la actividad integradora, que bien saben ustedes que se les deja una actividad muy similar. Entonces, bueno, mi sistema de aquí va a ser muy parecido al que se maneja en la plataforma. Entonces, como ustedes saben, hay una actividad que vale el 30% que puede ser ensayo o es una actividad final. Esta actividad se llama actividad integradora. Esta actividad es la que ustedes van a estar desarrollando como sugerencia conmigo desde la unidad uno. Entonces, en la unidad uno van a hacer un ensayo. Entonces, bueno, en esta unidad uno, ¿qué van a hacer? Van a definir conceptos que serán de tu introducción, así como tal vez algunas teorías, algunos conceptos que vayan retomando de autores que les sirvan. Entre la unidad 2 y 3 van a analizar las teorías que formarán el desarrollo y la unidad 4 propondrá soluciones que serán tu conclusión. Ahora, por otro lado, ¿cuál va a ser nuestro tema principal? Ahorita te voy a explicar bien lo del ensayo, entonces, bueno, ya vamos avanzando. Nuestro eje rector se llama la fragilidad del sistema económico internacional y la necesidad de construir escenarios globales equitativos, más equitativos frente a las crisis financieras. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay un quiebre en el sistema económico internacional, el cual necesita ser construido de manera general, global, no nada más aquí en el país, sino a nivel global, frente a las crisis financieras y la integración regional, que son los desafíos ante la problemática de nuestro incidente crítico, ¿no? Ahorita el cual les voy a mencionar. Lo que les voy a decir mucho y les voy a recalcar es que todos, casi todas estas actividades van a estar bajo esta bibliografía de este autor que se llama Robert Carbaut. Y es indispensable que lo citen por lo menos entre las lecturas que realizan o sus actividades que van diciendo y al final como bibliografía principal. Me pueden decir, puedo consultar más autores si puedes, pero el más importante que quiero que lean es a este autor, ¿vale? Lo vuelvo a decir, que siempre que se los requiera lo citen para que no haya problema y vea yo que se hicieron la actividad. Esto, bueno, pues obviamente, si no lo hacen, sí bajará un poquito de décimas, entonces sí se los encargo que lo revisen. Ahorita les comparto el link. Lecturas secundarias, también va a haber sugeridas. Lo que veo aquí es que algunas no vienen correctas, entonces sí las pueden empezar a revisar y a checar por cuenta propia. Pueden buscar fuentes secundarias, ¿vale? Así como videos de apoyos. Si ven el nombre del video, nada más búsquenlo en YouTube y pueden buscar uno parecido o similar al que les sugerí en el Classroom, principalmente en el trabajo de clase. Aquí en esta área, aquí está por unidad, entonces aquí ya tienen sus dos primeras actividades. Como fecha de límite yo les tengo el día de hoy, no se preocupen, como pues obviamente yo fui la que me tardé en entrar y todo, les voy a dejar la actividad hasta el domingo, ¿vale? Las dos actividades, no se preocupen, yo las muevo el día de hoy. Por otro lado, vamos a ver estos aspectos que estábamos revisando. Me tengo que regresar. Bueno, aquí, bueno, ya, vamos a ver las modalidades de calificación. Ya vimos esto, actividad uno ya. Ahora, algunos videos que quiero que vean ahorita es qué es la economía política internacional, ahorita se los pongo, pero vamos a seguir viendo los aspectos más importantes, criterios de evaluación. Módulo uno, 2 y módulo 3 incluyen actividad y foro. Hasta estos tres módulos valen 20%, la actividad vale 15% y el foro 5%, lo que te suma un 20%. Por otro lado, igual lo mismo, en el módulo 2 entregas actividad y entregas foro.
Y en el módulo 3 de igual manera, actividad y foro. Es muy parecido a sus actividades que realizan normalmente. Entrega de actividades viernes 20. Aquí van las fechas, ¿no? Aquí ya nos atrasamos un poco. Ya no va a ser el viernes, sino va a ser hasta el domingo, ¿vale? Ahora, aquí, entrega de actividades en la siguiente semana, ya puntualmente va a ser el 13 de febrero, la siguiente el 20 de febrero, y así, ¿vale? La actividad 4 vale 10% solamente, y este va a ser un trabajo pre al ensayo, el cual les digo, les sugiero que vayan desarrollando para que no se vean atrasados y ya lo tengan totalmente listo, o al menos con un borrador que me puedan compartir y les pueda yo revisar con tiempo. Por otro lado, bueno, las fechas en las que van a entregar esta actividad del módulo 4 y el ensayo va a ser el día 25 de febrero. Trataré de que lo entreguen esta actividad del ensayo con anticipación. Esperemos que ustedes tengan ese tiempo también, si no, pues será ese día. Por otro lado, bueno, nuestro reto del incidente crítico, el famoso incidente crítico, ¿dónde van a desarrollar su ensayo? Como cierre de la materia, asumirán el rol de asesores para resolver la problemática de la fragilidad del sistema. Sabemos que es económico para rescatar la selva y el agua, ¿no? Por un lado, nos dicen que es importante el aspecto económico, pero la finalidad es no sacrificar la selva y el agua, porque si generalmente es lo que se hace económicamente, descuidamos una por otra y no queremos eso. Para ello deberán proponer escenarios equitativos, eligiendo entre estabilidad financiera que exigen los organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o la protección soberana de nuestros recursos naturales, como es este del rescate de la selva y el agua. Este análisis se entregará en un ensayo académico profesional que habrán desarrollado paso a paso durante el mes, que es mi sugerencia. Información sobre la conexión. Va a ser el mismo link recurrente, se los tuve que cambiar, pero este ya es por siempre, ¿vale? Bueno, se podría decir que hasta de aquí al 25, sin problema. ¿Hay alguna duda? ¿O vamos bien? Todo bien. Vale. Si hay alguien más en la sala, a ver, me avisan, ¿vale? Es que luego no los veo. Bueno, seguimos. Vamos a continuar. Que vamos a ver la introducción a la materia, definiremos bien, bueno, un aspecto muy importante que es la economía política y económica. Me salí un poquito, cierro y abro la ventana y a ver, nos definen qué es economía política y económica, ¿no? Por un lado, para entender el conflicto actual entre potencias, primero debemos saber qué estamos estudiando, ¿no? Economía se refiere a la administración del patrimonio o la casa, economía, la parte política, cuando la administración sale de la casa y entra al Estado. La ciudad se estudia como cómo el poder decide y quién recibe qué. Para entender un poquito más así, entendamos un poco más la definición, economía y economía política, fundamentos y diferencias y definiciones etimológicas, ¿no? La palabra economía viene del griego casa o patrimonio, como decía, y administración o ley o regla, quiere decir la administración de la casa y o el manejo del patrimonio familiar, economía política. Se añade el término griego ciudad-estado, la administración de la casa social o de los recursos del Estado son referidos como el gobierno organiza el producto y la producción y distribución de la sociedad. Viene aunque el ser humano siempre, ¿de dónde surge y por qué la economía como ciencia general, no? Aunque el ser humano siempre ha administrado recursos, la economía como disciplina surge, la parte moderna, con la publicación de diferentes artículos de los autores. Para entender cómo se crea la riqueza, cómo funcionan los mercados y cómo la división del trabajo aumenta la productividad en plena revolución industrial en especial, ¿no? Surge la necesidad de entender la relación entre el poder, entre el Estado, la política y la riqueza, así como la producción, porque es necesaria la manera administrativa de cómo se va a llevar a cabo esta organización. La economía, porque la economía no ocurre en el vacío, está influenciada por leyes, tiene que tener clases sociales, decisiones de gobierno, y la economía a veces se enfoca solo en números y mercados. Nosotros vemos la economía política, esta estudia quién gana, quién pierde y cómo se distribuye el poder
en el proceso. Vamos a ver un poquito de introducción a la materia, una explicación sobre la relación y por qué se separan los conceptos. Ahora vamos a ver cuál nos conviene ver primero. Ok, ¿qué es la economía amplio? Este video explica la relación entre la producción de la riqueza. Vamos a ver un poco de contenido en este sentido de los pensamientos. Vamos a ver, el pensamiento económico. Mm, Primero, ¿a qué nos referimos con economía política internacional? Oye, es que estoy viendo si no hay algún otro término. Yo creo que este es nada más. Ah, ya me acordé que hay uno un poquito más sencillo, que quiero que sea más sencillo. Este. Economía política. El estudio de la EPI, o Economía Política Internacional, parte de una tensión que el politólogo Robert Gilpin, considerado una figura influyente en este campo, identifica de la siguiente manera. Para el Estado, las fronteras son una base necesaria de la autonomía nacional y la unidad política. Del mismo modo, para el mercado, la eliminación de los obstáculos políticos para la operación del mecanismo de precios es imperativa. Por eso, la tensión entre estas dos maneras de ordenar las relaciones humanas constituye un problema crucial en el estudio de la economía política. Dado que busca comprender la lógica contrapuesta y simultánea del Estado y el mercado, la economía política internacional puede verse de una forma u otra dependiendo de la perspectiva del observador. Una visión es la de las ciencias políticas y las relaciones internacionales, y la otra visión proviene de la economía. Ambas perspectivas, bien integradas, pueden potenciar el buen análisis que cada campo de estudio necesitaría para entender los temas internacionales. Ahora bien, desde sus orígenes, el estudio de la política ha estado vinculado al de la economía. Esta tendencia continuó hasta el siglo XX, cuando en los años 80 y 90 algunos estudiosos de la política llegaron a la conclusión de que los temas económicos eran un asunto exclusivo de los economistas. Trataron de darle autonomía a la política como ciencia social y se intentó estudiar desde una perspectiva unidimensional donde las variables económicas eran inexistentes. No obstante, ahora se sabe que el abandono de la economía es un error tan grave como pensar que los problemas políticos nacionales o internacionales pueden entenderse sin recurrir al estudio de la economía. Por eso la relación entre economía y política es muy importante, pues su estudio en conjunto supone entender con propiedad los cambios en el mundo. El término de economía política surgió por primera vez durante la Ilustración, en el contexto del empeño occidental por explicar el mundo a través del conocimiento científico antes que por la vía de la religión. La formación de los mercados capitalistas, el debilitamiento de la monarquía inglesa a partir de la Revolución Gloriosa de 1688 y el surgimiento de nuevos empresarios contribuyeron a debilitar algunos estados europeos y el mercado se volvió el centro de los textos clásicos que surgieron en el siglo subsecuente a estos eventos se estructuraron a partir de la idea de economía política, donde se le daba gran peso al mercado como fenómeno emergente y también incorporaban variables políticas. Adam Smith, por ejemplo, consideraba un gran objetivo de la economía política de todo el país incrementar su riqueza y poder. En los años 70 del siglo XX, algunos autores anglosajones comprendieron la necesidad de la integración interdisciplinaria y comenzaron a amalgamar la política y la economía a partir de los estudios internacionales. Como ya se mencionó, mientras algunos economistas y politólogos no creían o no entendían el propósito de la economía política, los internacionalistas lograron hacer de la EPI una especialidad académica reconocida. El tronco de la economía política internacional dio pie a 4 grandes ramas. Esta fragmentación de la EPI se dio en función a que la sociedad se fue tornando más compleja y acontecimientos como la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo
generaron nuevos grupos y fenómenos sociales. Estas ramas son la conservadora, la liberal clásica, la liberal moderna y la radical. El supuesto central de la economía política internacional, en la perspectiva de las relaciones internacionales, es que las decisiones y relaciones económicas son procesos conflictivos que generan problemas de distribución. Esto porque producen ganadores y perdedores entre las diversas naciones. Ahora bien, en la medida en que avanza el estudio de la EPI, se han consolidado las siguientes tendencias. La primera es que la economía política internacional ha surgido como un área que se puede estudiar tanto por economistas como por politólogos e internacionalistas. Una segunda tendencia es el tema de las instituciones. En una perspectiva política, estas se han vuelto centrales en el análisis y se conciben como una arena de negociación de intereses. Además, la unidad de análisis de la EPI no es el comportamiento individual, sino los grupos. El tercer punto central es el tema de interés, es decir, el ser humano no se mueve por sus ideas, sino por los intereses materiales. Una cuarta tendencia es la idea de que las decisiones económicas no obedecen a una lógica técnica ni neutral. Más bien, existe una conciencia de que toda medida de política económica produce grupos de ganadores y perdedores, y analizar la naturaleza de las relaciones entre estos grupos es materia de esta subdisciplina. Y por último, la EPI permite el diálogo e interacción entre distintos niveles de análisis, ya que no hay forma de aislar lo nacional de lo internacional. Por ejemplo, los procesos económicos globales impactan la esfera nacional y esta, a su vez, puede tener efectos en el ámbito regional y mundial. Cabe resaltar que al entender a la economía política internacional como área de investigación, una especialidad o una serie de problemas que tienen relación entre sí, como el comercio y las finanzas internacionales, la hegemonía, las relaciones norte-sur, las corporaciones internacionales y la globalización, también pueden ser una herramienta de análisis que puede ser utilizada en casi todas las teorías de las relaciones internacionales, como el realismo, el neorrealismo y el neoliberalismo, entre otros. Por último, para entender mejor lo que es la economía política internacional, veremos el siguiente caso. Iniciemos por definir al Fondo Monetario Internacional. El FMI es una organización que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo, un alto crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. Ahora bien, la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos se originó debido a una decisión de la Fed sobre la reducción de las tasas de interés. Como consecuencia, muchas personas de bajos recursos adquirieron créditos hipotecarios. Los bancos, al ver esta tendencia, empezaron a ofrecer más contratos para adquirir más gastos. Y esto no era nada bueno, porque eran personas que en realidad era imposible pagar toda la deuda y las tasas de interés eran algo. Sin embargo, esto no importó en primer momento, y Wall Street comenzó a comprar paquetes de hipotecas en los bancos para venderlas en la bolsa de valores. Por lo que entre más hipotecas, mejor era tanto para los bancos como para el mercado de valores. Pero como se supuso, esta práctica provocó que muchas familias se endeudaran más allá de sus posibilidades. Por lo tanto, fue solo cuestión de tiempo para que no pudieran cumplir con los pagos. Dejaron de pagar sus deudas, comenzaron los embargos, los remates de viviendas y la caída de las instituciones financieras. Estas se quedaron sin dinero. Los inversionistas, al vender los papeles relacionados con hipotecas que habían comprado a los bancos, ahora estos se encontraban en bancos de Europa y de varios países más. A su vez, esta situación generó un colapso en los portafolios de los bancos de inversión a nivel mundial, debido a que estos estaban plagados de estas hipotecas. Como lo antes explicado, el Fondo Monetario Internacional instó a los gobiernos a adoptar medidas coordinadas adicionales para reactivar los mercados financieros mundiales y lograr que el crédito volviera. Está claro que la economía política internacional se relaciona con este evento de las siguientes formas.
La política monetaria que Estados Unidos puso en marcha afectó innegablemente a la economía, no solo nacional, sino internacional. El Fondo Monetario Internacional fungió como una institución que, como recordamos, son centrales en el análisis de la economía política internacional. Muy bien. Ya vimos esta parte importante de la política internacional. Nos regresamos un poquito a donde estábamos. Entonces es importante ver las etimologías y los términos de lo que estamos hablando. Bueno, tuvimos otra problemática importante, ¿cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos tiempo. Vemos un poquito también de los teóricos, está un poquito largo los pensamientos, pero bueno, es importante también entenderlos. Antes de ir a ello, vamos a ver un poquito la problemática. Nos mencionaron el Fondo Monetario Internacional, eh, y todo de estos acontecimientos importantes, ¿no? Vamos a entender un poquito de qué nos están hablando. Regresándonos un poquito a los aspectos históricos, estos organismos se crearon en 1944. ¿Dónde está el Bretton Woods? Aquí anda el Bretton Woods. Aquí está el Bretton Woods. Pensamientos. Bueno, se crearon en 1944 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con una lógica de industrialización masiva, y en ese año el medio ambiente no era una preocupación y no lo sigue siendo para estas instituciones al parecer, por lo que los recursos naturales se consideraban infinitos. El rol del Fondo Monetario y del Banco Mundial, instituciones de 80 años de antigüedad que operan bajo una lógica del siglo XX, o sea, del siglo antepasado, explotación y austeridad. Este es su concepto para integrar, resolver problemas de este siglo XXI, ¿no? Del siglo pasado. Relación de la historia con el problema y el incidente. La historia nos revela que la fragilidad no es un error, sino una característica de un sistema viejo que no fue diseñado para la sustentabilidad. Explica por qué el Fondo Monetario Internacional impone condiciones tan duras al asesor en México. Su mandato original de 1944 es asegurar el flujo de capital, no proteger el agua dulce ni la biodiversidad. El incidente crítico es en esencia un choque entre las necesidades del presente y las reglas del pasado, ¿no? Vemos esta problemática. Entonces, bueno. Entonces abordaremos un poquito más en la historia, qué es lo que está sucediendo. Otra cosa que quiero resaltar, que tenemos 10 minutitos aquí, es la tarea, ¿no? Ahorita me regreso otra vez. A ver si puedo abrir otra pantallita de aquí, de este lado. No, ya no quiero moverlo porque luego se traba. Bueno, aquí vemos el foro. Vamos a ver qué actividades nos dejamos. Dejamos esto. Analizar por qué el sistema económico actual es frágil y cómo afecta a países como México. Decíamos que en 1944 se crearon el BM y el FMI, Banco Mundial y el Fondo Monetario. Hoy estos organismos se enfrentan el reto de la Agenda 2030 y la crisis climática, ¿no? Vemos el fracaso, vemos un poquito de pues errores cometidos porque pues no sé, o poca consideración hacia los ODS, ¿no? Por ejemplo, hay una contradicción entre las reglas de austeridad fiscal y los compromisos de sustentabilidad en la Agenda 2030, así como una incapacidad para prevenir crisis financieras recurrentes de efecto dominó. Vemos reflejada la fragilidad económica, que es nuestro tema esencial. El sistema prioriza ejecución sobre bienestar, y el nacimiento del Bretton Woods con el FMI y el Banco Mundial, veíamos en la parte de la estabilidad comercial basada en el dólar, pero ignorando la crisis ecológica actual, ¿vale? Ahora, ¿qué nos preguntan? ¿Qué instituciones nacieron? Ya lo sabemos. ¿Por qué el sistema es frágil ante la crisis? Eso es lo que vamos a es la tarea que les dejamos. Y el FMI ayuda o frena la Agenda 2030 en México. Si te das cuenta ya con las explicaciones es más fácil entender. Entonces aquí la lectura primaria, estas no, perdona, estas de aquí son las lecturas
de la siguiente actividad. Pero las lecturas que les dejo para este foro son el FMI, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, que dicen, y el Monitor de Comercio y de Integración. Si en algún momento no pueden abrir los links que les ponemos aquí, y no está, por ejemplo, la lectura, ya ven que les dejamos esta lectura de Cabot. Si no está, no te preocupes, pues no la ocupes. Yo lo pongo como opcional, de hecho, ahorita la pongo opcional, no es como por forzosa. Pero aquí, en la otra actividad sí es, forzosa. Bueno, estos son los links. Entonces abres y ves si está, por ejemplo, abierto el Fondo Monetario Internacional, revisa de qué se trata, qué es, qué hace, ¿no? Sobre todo para que entiendas cómo funciona y todo eso. Espérame, ya se me fue al igual el Banco Mundial y toda la trascendencia que tiene. Igual el Banco Mundial y tenemos las Naciones Unidas en la agenda. Sí, estos son los famosos ODS, los 17 objetivos, que seguramente en tus módulos anteriores ya los viste, pero bueno, aquí no los pongo. Objetivo fin de la pobreza, tenemos el hambre cero, salud y bienestar, educación y todos estos objetivos importantes. En especial ahorita vemos ¿no? Agua limpia y saneamiento. Ajá. Bueno, entonces esta es la primera actividad. Te encargo que la desarrolles, la empieces a ver. Algo que no especifiqué aquí es que tienes que contestar aquí la actividad. Tienes que decir tu comentario y le tienes que comentar a uno de tus compañeros su comentario de él. Lo mismo que haces. Yo solo pido un compañero, ¿vale? Aquí dice, excelente, tus respuestas son precisas y están muy bien estructuradas. ¿Vale? Que ya contestó. Bueno, esto es la calificación. Mira, hay que comentar. Ya comentó Manuel y ya comentó la otra compañera. Coméntales a ellos también sus respuestas, ¿vale? Para que tengas tu calificación completa. Bueno, ya que vimos el foro, vemos un poquito de la otra actividad que es la unidad 1, perdón, es esta. Vas a hacer un mapa mental detallado. Definir la economía política internacional y los indicadores PIB, balanza de pagos. Deberás representar gráficamente los conceptos de economía política internacional. El PIB, la balanza de pagos y el tipo de cambio. ¿Cómo hacerlo? Crea un diagrama donde conectes cómo el Estado interviene con aranceles y leyes para regular el mercado y proteger el interés público. Y aquí sí te pido que utilices al autor en las páginas, buscas, abres la lectura, la cual está en el inicio del, ¿sí? Ahorita te enseño la lectura. Y estas son las segundas lecturas que les dejo. Les digo, si no abren los videos o algo así, búsquenlo por título. Lo que me interesa es que utilicen este autor. Ay, no me gusta mucho, porque no me deja moverme bien, pero bueno. Abres al autor, abres el libro. Aquí en la rúbrica, pues ya aquí te lo dejo, ¿no? Debes citar las páginas, no exactas, pero sí cita al autor. Y pues pon la bibliografía del autor. Eso es lo que pido. Ahora aquí veíamos el libro del autor, de una vez lo vamos a poner. Entre una y otra cosa, no lo citamos. Aquí está. Ahí está la unidad. Editamos. Ahí está la bibliografía. ¿Dónde la repetí esta actividad? La tengo en algún punto, la tengo aquí desarrollada, pero te digo, si no encuentras estos videos de apoyo, guíate de los títulos y abre o puedes buscar otros términos, pero lo que me interesa es que cites al autor. Guardar. Ahí está. Ya tengo que estar aquí. Ahí está. Este es el libro. Son más de 500 páginas. Obviamente ahí dice las páginas que tienes que consultar. De todas formas, busca los términos. Aquí puedes utilizar el comando control F
y buscas lo que te pregunto, ¿no? Economía política internacional, de preferencia, pues está en la 25 a la 33, ahorita la página 25. Economía internacional, actividad económica, globalización, globalización, segunda de la globalización, 33. 32. Economía abierta, ¿vale? Bueno, listo. Eso es lo de la actividad. Y bueno, aquí en la rúbrica también querían anotar esto. No, no quiero borrarla. Ya está. Bueno, listo. Ahora, ahora sí nos vamos en los minutos que nos queden y ahorita regresamos. Vámonos a la historia. También quería comentarte otra cosa, pero vamos a encontrarnos con antecedentes también importantes a mencionar. Hablamos de la Agenda 2030, perdón. Bueno, sí, esto es importante, pero es más importante, por ejemplo, el nacimiento del sistema. Mira, el colapso, el antecedente histórico y el camino al colapso. A ver, vemos que la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 es el caos. Al terminar la guerra se impusieron deudas impagables a los países derrotados. Sin reglas claras, cada nación devaluó su moneda para competir, lo que detuvo el comercio y generó desconfianza global. Surgió también la Gran Depresión en 1929, que fue la caída de la Bolsa de Nueva York y que provocó una crisis de hambre y desempleo masivo. Los países cerraron sus fronteras, lo que alimentó el surgimiento de gobiernos radicales. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, este conflicto destruyó por completo las fábricas y campos de cultivo en Europa y Asia. Al terminar, el mundo estaba en ruinas y Estados Unidos emergió como la única potencia con oro y capacidad de producción, por supuesto. Y de ahí para adelante. Y aquí, bueno, el sistema Bretton Woods, ya hablamos de las creaciones de las instituciones. Ahorita regresamos. Regresamos. Estamos. Ahora vamos a ver lo que es el Bretton Woods, que de las instituciones. El audio. Bienvenido a un nuevo vídeo de la serie que estamos dedicando a la historia económica del mundo contemporáneo. En los siguientes minutos vamos a abordar el desarrollo de la economía de la segunda posguerra, que se basa fundamentalmente en el sistema de Bretton Woods, conferencia donde nacen además dos instituciones muy importantes para el desarrollo económico de esos años. Me estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, conocida comúnmente como la Conferencia de Bretton Woods, reunió a los representantes de 44 estados bajo la presidencia del norteamericano Henry Morgenthau. El encuentro tuvo lugar entre el 1 y el 22 de julio de 1944, es decir, cuando apenas quedaba un año para el término de la Segunda Guerra Mundial. Y su objetivo fundamental era, precisamente, establecer unos cimientos sólidos para la economía de la segunda posguerra. En cierto modo, puede relacionarse la celebración de la conferencia de Bretton Woods con los errores cometidos después del conflicto de 1914.
Como comentamos en vídeos anteriores, las decisiones equivocadas adoptadas en aquellos años condujeron a las graves crisis que jalonaron la historia mundial entre 1919 y 1939. De ahí la voluntad de acuerdo que, a pesar de la discrepancia de opiniones, reinaba entre los representantes de las naciones. Si bien los proyectos base de los acuerdos de Bretton Woods fueron elaborados por la delegación norteamericana encabezada por Harry Dexter White y la británica, a cuyo frente estaba John Maynard Keynes, la conferencia no fue una batalla entre dos. Es cierto que los responsables de las potencias anglosajonas llevaban desde 1941 planificando conjuntamente la economía de posguerra. También es cierto que entre ambas delegaciones existían notables desacuerdos, tanto por intereses nacionales como por las divergencias entre White y Keynes. Sin embargo, la reunión fue precisamente un éxito porque los restantes participantes recibieron con la suficiente antelación la declaración conjunta elaborada por norteamericanos y británicos. Eso permitió que la estudiaran en profundidad, plantearan correcciones a la misma e incluso plantearan planes alternativos, como fue el caso de Canadá y Francia. En definitiva, los delegados de las otras 44 naciones fueron consultados previamente y cuando se convocó Bretton Woods conocían bien los textos, lo que permitió abrir un amplio debate con la participación de todos. La conferencia se organizó en 3 comisiones. La primera, presidida por Harry Dexter White, abordaba la creación del Fondo Monetario Internacional. La segunda se centraba en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y estaba dirigida por Keynes. La tercera estaba encabezada por el ministro de Finanzas mexicano, Eduardo Suárez, y tenía como objetivo establecer otros medios de cooperación internacional. Los intensos trabajos realizados en las reuniones plenarias y en las comisiones permitieron sacar adelante un acuerdo que podríamos resumir en los siguientes 3 puntos. En primer lugar, se fijaron los tipos de cambio en relación con el oro y con el dólar norteamericano, estableciéndose también el sistema para su revisión. En segundo término, se estableció que las monedas estaban obligadas a ser convertibles para las relaciones de comercio y otras transacciones de cuenta corriente. Ahora bien, ante la posibilidad de que los tipos de cambio establecidos pudieran perjudicar la posición de algún Estado en la balanza de pagos, existía la opción de revisarlos hasta en un 10%. Y por último, la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. La buena marcha de la conferencia de Bretton Woods hizo posible la aparición de 2 instituciones económicas aún existentes en la actualidad. Nos estamos refiriendo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. La primera de ellas se fundó con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera mundial, tanto mediante la concesión de préstamos temporales a los países miembros que presentasen problemas en su balanza de pagos, como a través de la elaboración de informes. Por su parte, el Banco Mundial tuvo su origen en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, cuyo principal objetivo era gestionar los programas de reconstrucción y desarrollo que debían acelerar la reconstrucción de posguerra. Esto incluía también cuestiones relacionadas con la estabilidad política y el fomento de la paz mundial. La progresiva ampliación de sus funciones llevó a la creación de nuevos organismos que funcionaban en paralelo a este. Eso condujo a la creación de lo que conocemos hoy día como Banco Mundial o Grupo del Banco Mundial. Este tiene como finalidad reducir la pobreza y contribuir al desarrollo de los países con ingresos medios y bajos, principalmente a través de préstamos. En Bretton Woods también se propuso la creación de una organización internacional que abordará la cuestión del comercio desde la perspectiva de las reglas que debían regir los intercambios de bienes y servicios entre países. Ese proyecto de la Organización Internacional de Comercio vendría a complementar la labor de los otros 2 organismos salidos de la conferencia, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sin embargo, después de aprobarse su creación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, celebrada en La Habana en marzo de 1948, el texto no fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos. De esta manera, hasta la fundación de la Organización Mundial de Comercio en 1995, el protagonismo en el ámbito del comercio internacional le correspondió al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT. Su origen se remontaba al año 1947, fecha en la que se adhirieron al acuerdo 23 países.
El objetivo era convocar reuniones periódicas en las que se negociaban miembro a miembro y producto a producto la reducción de aranceles y de cupos de forma recíproca. Imagine being able to build anything just by thinking about it. Meet Base 44. En 1967 participaban en el GATT más de 80 países y durante la Ronda de Uruguay, celebrada entre 1986 y 1994, se reunieron 123 estados en la mayor negociación comercial hasta la fecha. Como resultado de esta, además de la liberalización en el intercambio de numerosos productos y capitales, cabe destacar el acuerdo para transformar el GATT en la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Como se ha indicado anteriormente, este organismo, que hoy cuenta con más de 160 miembros, se fundó en 1995 con la finalidad de establecer las normas del comercio internacional, velar por su aplicación y cumplimiento y solucionar los conflictos entre los Estados miembros. Pasamos ahora a analizar la evolución económica del mundo capitalista desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de los años 70. Entre 1945 y 1973, la mayor parte de los países industrializados vivieron la etapa de mayor crecimiento económico de su historia. Durante ese periodo, la media anual de aumento del Producto Nacional Bruto de los países capitalistas se situó en torno al 5%. A eso hemos de añadir una renta per cápita en constante crecimiento, a lo que contribuía, sin lugar a dudas, la estabilidad política de los regímenes democráticos. Los Estados Unidos se habían consolidado como la primera potencia económica y militar del mundo, encabezando al bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría. Con solo un 3% de la población mundial, el gigante americano era responsable de en torno a la mitad de la producción mundial. Además, desde la conferencia de Bretton Woods, el dólar norteamericano no tenía competidor como divisa de referencia. Su solidez monetaria descansaba tanto en el hecho de poseer 2/3 de todo el oro mundial como en la firmeza de la economía norteamericana. La clave de esa superioridad ha de buscarse en el control de la tecnología punta, en la productividad de sus empresas y en el dominio de eficaces métodos de gestión empresarial. Ahora bien, otro factor fundamental de la prosperidad estadounidense tiene que ver con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Alejados del terreno de las operaciones militares, no hubo destrucción de infraestructuras y edificios industriales en su suelo. A esto se añade que los Estados Unidos tuvieron unas pérdidas humanas muy inferiores a las del resto de los contendientes y además la demanda comercial de sus aliados duplicó su Producto Nacional Bruto durante el periodo bélico. Como consecuencia del crecimiento económico, el nivel de vida de la población mejoró de forma espectacular. Entre 1945 y 1973 se duplicó la renta por habitante en los Estados Unidos. Como es evidente, esto condujo a un importante aumento del poder adquisitivo, especialmente entre las clases medias y bajas. En consecuencia, la demanda de nuevas viviendas y productos de consumo individual, fue el caso de los automóviles, los electrodomésticos y los televisores, aumentó enormemente, así como el uso de numerosos servicios, medicina, educación, tiempo libre, hostelería, etc. Es lo que muchos autores han calificado como la sociedad de la abundancia, que tiene en el aumento del consumo y en el pleno empleo sus más claras expresiones. Sus aliados trataron de imitar el modelo de vida americano, basado en la prosperidad, la abundancia y el consumo de masas. De hecho, una vez llevada a cabo la reconstrucción de posguerra, Europa occidental experimentó un fuerte crecimiento económico y una notable mejora del nivel de vida de sus habitantes. A partir de 1950 se inició un periodo de prosperidad con tasas de crecimiento del Producto Nacional Bruto superior al 5% anual en los 6 países que formaban las comunidades europeas. De hecho, en 1969 se alcanzó una media del 7,5%, siendo de un punto superior en la República Federal de Alemania y de un 8,4% en Francia. Por el contrario, la economía de Gran Bretaña mostró un ritmo mucho más bajo, con un crecimiento en torno al 2,5%. Un último aspecto a destacar en el caso europeo fue, en consonancia con los planteamientos keynesianos, la generalización de la intervención estatal en materia económica, así como la aparición del estado de bienestar.
En definitiva, como había sucedido con los Estados Unidos, la buena situación económica trajo consigo un notable aumento del nivel de vida, con fenómenos como el desarrollo de la sociedad de consumo y el pleno empleo. Por su parte, un país como Japón, que se encontraba devastado en 1945, conoció las mayores tasas de crecimiento de su historia y en menos de 2 décadas se convirtió en la segunda potencia económica mundial. Entre 1955 y 1971 triplicó su producción industrial, al tiempo que su Producto Nacional Bruto crecía el doble que el de los países europeos. Pese a la debilidad del sector público, en este milagro japonés tuvo un papel muy importante el Estado. Desde el ámbito estatal se fomentó el crecimiento de la industria pesada, sobre todo en lo relativo al acero, la construcción naval y la química. Además, se elaboró una reforma fiscal favorable al ahorro privado y a la inversión. Poco a poco Japón fue entrando en la sociedad de consumo y la producción de electrodomésticos, automóviles y otros bienes de consumo creció enormemente. Ahora bien, este incremento de la producción se basaba fundamentalmente en la exportación de productos altamente competitivos. Fue sobre todo en el campo de la alta tecnología donde los japoneses alcanzaron un mayor grado de especialización, convirtiéndose en los primeros exportadores mundiales. Súper. Pues mira, estos son problemáticas mundiales o bueno, organismos que surgieron en su momento que son funcionales, pero para lo que buscamos es un poco difícil de lograr porque necesitan actualización o pues nosotros más que todo necesitamos darle un giro a a esta problemática, ¿no? Ante la realidad internacional, ¿qué podemos hacer como internacionalistas ante esta problemática? Vamos a ver eh, cómo se puede dar una posible solución. Ya hablamos del Bretton Woods. Aquí también hay otras problemáticas internacionales, pero antes de ello vamos a ver el aspecto a tocar ahorita. Esto es importante porque es la parte histórica y de los autores que ahorita te comparto. Pero acá arriba, bueno, vamos a ver qué es lo que se va a hacer. Vamos a ver, ya mencionamos el problema prototípico un poquito más ampliamente. Ahora, hablábamos del proyecto final. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Es lo que me gustaría que ahorita pudieras desarrollar, obviamente poco a poco, pero para que lo tengas fresco, ¿no? Dice, este no es un ensayo común que se entrega al final. Para asegurar la máxima calidad y un aprendizaje profundo, el ensayo se desarrollará a lo largo de las clases. Cada unidad aportará una parte esencial del documento. En esta fase nos enfocaremos en establecer la estructura base y los argumentos principales. El gran objetivo del ensayo es demostrar cómo México puede crecer económicamente sin destruir sus recursos naturales, agua, selva y aire. Veíamos que el Fondo Monetario Internacional aporta economía y el Banco Mundial, pero no está viendo el aspecto más importante que nos interesa, ¿no? La conservación del medio ambiente. A pesar de las presiones de organismos internacionales y las crisis globales, a pesar de esas problemáticas, pues no se ha dado una solución, ¿no? El plan de vuelo paso a paso. Hoy en la unidad 1, el diagnóstico, escribiremos la introducción, definiremos qué tan sano está México usando el PIB y la balanza de pagos. Vemos ahorita estos términos. En la siguiente unidad vamos a ver el marco teórico, porque ese es el nombre de la segunda unidad. Analizaremos qué dicen los clásicos como Smith, David Ricardo, y por qué sus ideas a veces fallan al no valorar la naturaleza. Igual podemos ver hoy un poquito de estos autores. En la unidad 3 vamos a ver el desarrollo y compararemos el norte global con el sur y cómo la deuda nos impide ser sostenibles, ¿no? A nivel geográfico, a nivel más amplio. Unidad 4 es en los escenarios futuros, vamos a dar la conclusión con propuestas reales para una economía más justa. En esta fase 1, ¿qué vamos a hacer? Estructura inicial y desarrollo. Para la primera entrega de tu documento, debes contener los siguientes apartados. Una portada, todo trabajo académico profesional, pues tiene una portada, ¿no? La presentación, nombre de la institución, título del ensayo, título creativo relacionado con el crecimiento y el desarrollo en México.
nombre completo del alumno, materia y unidad actual, fecha de entrega, ¿no? Se viene siendo el 25 de febrero. Desarrollo del ensayo. Esta es la sección más extensa y profunda. Para esta parte debes enfocarte en 3 pilares. Vamos a explicar un poquito de términos. La volatilidad y el crecimiento. En esta unidad vamos a ver términos. Me adelanto un poco con los términos para que conozcas bien cómo vas a desarrollar tu ensayo. Bueno, la volatilidad y el crecimiento. Expliquen cómo los cambios constantes en la economía global afectan a México. Y una pregunta posible ¿es posible crecer de forma sostenida cuando hay tanta incertidumbre? O sea, cuando no se sabe económicamente cómo estamos, la volatilidad, la fluctuación de la economía, la intervención del Estado. Argumenten por qué es necesaria la figura del Estado, por qué tú crees que es necesario que intervenga el Estado ante la economía. Y la pregunta es, ¿cómo puede el gobierno regular para que el crecimiento no sea a costa de los recursos naturales o la desigualdad social? ¿Qué puede hacer el gobierno para impedir o para regular esta situación, ¿no? Que no se meta cualquier empresa o cualquier organismo, como ya vimos. El dilema del desarrollo. Analicen la presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario y desde ahí, ¿cómo podemos cumplir con metas económicas sin descuidar el bienestar ambiental y social? Este es momento como de pensar y de reflexionar qué es lo que podemos hacer nosotros como internacionalistas ante esta situación. Vamos a dar un recuento de lo que nosotros pensamos, ¿no? Es como una hipótesis. Nosotros creemos o pensamos que se puede hacer de esta manera y vamos redescubriendo si es posible o no es posible. ¿Cuál es el reto del día? México tiene un dilema real. ¿Cuál es? ¿Necesitamos que el dinero circule? Sí, porque se necesitan pagar nuestras deudas, pero nosotros no podemos hacerlo a costa de destruir nuestra naturaleza, porque ya existe la conciencia, porque ya vemos que necesitamos ser eh, mayormente conscientes con el futuro, ¿no? El crecimiento y la sostenibilidad y sustentabilidad. Existen organismos como el Fondo Monetario Internacional que a menudo exigen a México que ahorre o recorte gastos para pagar deudas. Para entender el ejercicio hay que entender qué está pasando, ¿no? El Fondo Monetario Internacional nos dice, ok, te voy a prestar, pero yo quiero que tú ahorres o recortes tus gastos para que me pagues, ¿no? El problema es que esos recortes suelen quitarle el dinero a la protección de selvas y agua. Esa es una de las problemáticas de muchas, ¿no? Tu reto es proponer, perdón, cómo el Estado mexicano puede ser valiente y no dejarse presionar por mercados que solo buscan dinero rápido, ¿ok? Cómo voltear la tortilla y ver de qué forma nosotros podemos proteger el medio ambiente o cuál sería una estrategia, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con Producto Interno Bruto? Es la suma de todo lo que México produce. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar un autor, que es Kuznets, su creador, advirtió que el Producto Interno Bruto no mide el bienestar. Si talamos toda la selva para vender madera, el PIB sube, pero nos quedamos sin oxígeno, ¿ok? O sea, sí hay cosas, sí hay recursos, pero no regresa los árboles, ¿no? O sea, hay bienestar, pero hay falta de oxígeno. ¿Eso es riqueza real? Obviamente no, ¿no? Porque estamos desperdiciando o estamos eh, haciendo desmoderadamente, no moderadamente la tala de los árboles. Balanza de pagos, nuestras cuentas. ¿Qué significa? Es el registro de cuánto dinero entra y cuánto dinero sale en el país. Ajá, esto es para la balanza de pagos, ¿sí? Entra, sale. El dilema, si le debemos mucho al mundo, perdemos soberanía, nos mandan otros. A eso se refiere a la balanza de pagos y nos quedamos desequilibrados. Por otro lado, ¿qué es la volatilidad? Que era lo que mencionábamos. Pensémoslo como el estado del clima. En economía, la volatilidad es cuando los precios, como el dólar o la gasolina, suben y bajan de forma muy loca y rápida, ¿sí? Fluctúa los precios. ¿Por qué importa? Porque esa inestabilidad hace que las empresas se asusten y que a las familias les cueste más comprar comida de un día para otro, ¿no? Que sube
un producto importante, no sé, por ejemplo, el azúcar que sube o algo importante la carne o así, entonces es por la volatilidad de los precios también. ¿Por qué necesitamos un estado regulador? Ajá, ¿por qué lo necesitamos? Es un ejemplo, ¿no? El mercado, las empresas, ajá, ¿a qué se refiere el mercado? Las empresas. A veces solo buscan ganar dinero hoy. Por eso el Estado, el gobierno debe poner reglas, ¿no? Por ejemplo, llegan las empresas globales como Coca-Cola, pongamos un ejemplo, ¿no? O X, o otra, una refresquera, industria refresquera X. Ejemplo uno, contaminación. Si una fábrica tira químicos al río porque es más barato, el Estado debe castigarla. El mercado no cuida el río, el Estado sí, ¿no? Ejemplo 2, monopolios. Si una sola empresa quiere cobrar carísimo el Internet, el Estado debe obligarla a competir para que tú pagues menos. Y ejemplo 3, fuga de dinero. Si los inversionistas quieren llevarse todo su dinero de México, de repente el Estado pone reglas para que el país no se quede vacío y en crisis. ¿Cuál es tu misión? Vas a escribir la introducción. Responde a esto a 3 o 4 párrafos que tú entiendas en un contexto respondiendo estas preguntas. ¿Cómo ves a México hoy con tantos cambios de precios? Que nos referíamos a la volatilidad. El problema, ¿por qué es peligroso que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, nos pida crecer sin importar que se acabe el agua o la selva? ¿Por qué es peligroso? Pues porque se nos acaba el agua y se nos acaba la selva y ellos son ricos y nosotros no. Tu postura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno para equilibrar el dinero con la naturaleza? Establecer reglas, ¿qué tipo de reglas? Establecer límites. Ejemplo de arranque, perdón. Hoy en día, México enfrenta una presión internacional donde donde pagar la deuda parece más importante que cuidar el agua. Ajá. Vamos a ver lo más importante que es la problemática de la contaminación, por ejemplo, ¿no? O del cuidado del medio ambiente y del cuidado del agua. El PIB sube, pero el bienestar baja, ¿sí? En este ensayo demostraré que necesitamos un estado regulador que priorice el planeta por encima de las exigencias de dinero rápido. Esa es la introducción. ¿Qué puedes consultar para que tu ensayo sea de 10? Al que yo te mencionaba, Simón Kuznets para criticar que el PIB no lo es todo, Amartya Sen para hablar de que el desarrollo es vivir bien, no solo tener dinero, Banjico para ver cómo está el dólar y los precios, Agenda 2030 de la ONU, que ya te mostré hace rato, para ver las metas de cuidar el medio ambiente. Ajá, entonces algunas metas, aquí también las mencionamos, están ahí mismo en el documento que te subí, ahí en el problema prototípico menciono varias metas enfocadas especialmente al medio ambiente. Y checklist, ajá, explicaste que el PIB tiene límites, mencionaste que el gobierno debe poner reglas, ajá, se nota la conexión entre el dinero y la ecología, y por qué empezar hoy, pues te evitas muchas cosas, ¿no? Lo haces rápido y vas avanzando conmigo. Bueno, ahora, ajá, te puedo dar una retroalimentación. Utiliza estos conceptos para que tus argumentos tengan fundamentos sólidos. Producto Interno Bruto, la sustentabilidad ambiental, la justificación del Estado. Para ir videos explicativos, economía y crecimiento. Aquí te puse unos videos de economía y crecimiento, de instituciones y crisis y de medio ambiente y del Estado. Puedes usar estos videos como fuente de información para explicar cómo influye en el medio ambiente y por qué es un riesgo para el medio ambiente el no estar regulado correctamente y, por supuesto, las fuentes oficiales. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, para escribir una introducción perfecta, ahorita vamos a ver algunos de estos videos para entender un poquito más, ¿vale? Para escribir una introducción perfecta debemos ir de el famoso efecto embudo. Aquí ya explica un poquito más qué es la introducción y todo esto, ¿no? Aquí tienes las herramientas visuales y escritas para lograrlo. Aquí te pongo también algunos videos. Cómo hacer una introducción si no sabes dónde empezar a escribir, mira el video. Videos de apoyo. Asegúrate de entender los temas para incluirlos en tu texto, conceptos clave, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos más importantes que debes incluir en tu introducción? Estructura de tu párrafo. Sigue este orden para que tu introducción sea profesional.
menciona la situación actual de la economía mundial, conecta el crecimiento con la y los desafíos de esta misma, introduce el papel de frente a la protección del medio ambiente y define más lo que vas a defender. Se argumentará que el crecimiento económico no debe estar por encima de la sustentabilidad ambiental. Eso es como el problema más importante, ¿no? La economía que no está por encima del medio ambiente. Y por ejemplo, aquí ya vamos a ver un ejemplo más amplio de la introducción. Lo que yo te dije acá arriba no es la introducción. Lo que yo te dije más acá arriba es como eh, como la resolución de tu desarrollo. Sí es la introducción, pero es el desarrollo de las preguntas de la problemática. Ya que tú tienes la problemática, sabes lo que vas a hacer exactamente, puedes armar tu introducción. ¿Cómo queda? Muy parecido. O sea, es prácticamente lo mismo. Actualmente la economía global se encuentra en un punto crítico. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando por qué hay una fragilidad y por qué no hay una protección y cómo lo vamos a hacer. ¿No? Es una propuesta. Actualmente la problemática, más bien, analizando la problemática. Actualmente la economía global se encuentra en un punto crítico donde el crecimiento económico no puede entenderse sin analizar a la de los mercados. A través del estudio de la... Está un poquito cortada la información, no entiendo por qué, pero lo voy a analizar, ¿eh? No, no te preocupes. Aquí no se me pegaron todos los términos que quiero, pero ahorita te lo digo bien, no te preocupes. Lo que quiero es que analices la problemática y veas como con calma lo que puedes hacer con este trabajo. A ver, la unidad, la estructura, el dilema, el ejemplo de arranque. O puede ser este. A ver, vamos a ver si tengo el ejemplo exacto. Aquí está, tu introducción. Actualmente la economía global se encuentra en un punto crítico donde el crecimiento económico no puede entenderse sin analizar la volatilidad de los mercados. A través del estudio de la balanza de pagos, observamos cómo las naciones dependen de la intervención de instituciones como el Fondo Monetario Internacional para mantener, estamos diciendo que dependemos del Fondo Monetario Internacional para mantener la estabilidad económica y pagar las deudas, etcétera, etcétera. No obstante, surge un dilema fundamental. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué vamos a analizar? ¿Cómo puede el Estado fomentar el progreso sin destruir el medio ambiente? El presente ensayo explora por qué la gestión financiera internacional debe priorizar ante todo un desarrollo que sea realmente sustentable. Esta viene siendo la introducción. La introducción es solo una probadita, el detalle va en el desarrollo. Ay, qué rápido se nos va el tiempo. Palabras obligatorias, vamos a ver algunas palabras obligatorias. Revista que hayas usado PIB, Fondo Monetario Internacional, volatilidad, balanza de pagos y estado, que son los que te acabo de dar. Cita tus fuentes, si usas datos exactos de los videos, recuerda mencionarlos. Y vamos a ver algunos videos tutoriales para no quedarnos con la duda, ¿vale? ¿Vamos bien, Brenda? Sí, profe, todo bien. Va, perfecto. Escuela, termina cada parte del documento. Vamos con introducción. Ya vimos ¿ya te puse el ensayo? No, ¿verdad? Vamos a ver el ensayo. ¿Qué quieres que te ponga, el ensayo o la introducción? La introducción. Va. Ok, ahora sí no. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Normalmente todo trabajo escrito debe llevar una hoja llamada introducción. Pero, ¿qué debe llevar la introducción? Hoy les voy a enseñar este texto. La introducción es la presentación general del documento que muestra las ideas que componen este trabajo.
Por ejemplo, es el planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, además de la importancia de sus implicaciones, así como la manera en que se ha creído conveniente hacer este trabajo o este estudio de investigación. ¿Qué nos podemos preguntar nosotros para hacer esta introducción? Primero, ¿cuál es el tema del trabajo? Segundo, ¿por qué se hace el trabajo? Tercero, ¿cómo está pensado el trabajo? Cuarto, ¿cuál es el método empleado en el trabajo? Y quinto, ¿cuáles son las limitaciones del trabajo? Veamos un esquema de una introducción. Empezamos diciendo, la presente investigación se refiere a, y ahí empezamos a hablar del tema de nuestro trabajo o nuestra investigación. En esto nos vamos a gastar más o menos 1 o 2 párrafos. Luego podemos mencionar las características principales o las causas que me llevaron a mí a presentar este trabajo. ¿Y cómo empezamos este párrafo? Podemos decir, la característica principal de este tipo de investigación o las características principales de este trabajo son. Luego podemos mirar o analizar la problemática que yo quiero abordar en la investigación y cómo empezamos el párrafo, por ejemplo. Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas y sus consecuencias. Es por esto que, y empezamos a narrar la problemática en la introducción. ¿Qué puede llevar además de esto? Vamos a decir el interés que tenemos de realizar este trabajo. Entonces, la investigación de esta problemática social se realizó por el interés de dar a conocer X o Y. En esto nos podemos gastar un párrafo. Además, podemos decir si académicamente es necesario realizar este trabajo y lo redactamos también en la introducción. Además, podemos profundizar en este trabajo si profesionalmente esto está implicando o nos está dando más información sobre algún tema de interés. Eso también lo podemos poner en otro párrafo y puede empezar en el ámbito profesional, como licenciado en lengua castellana y comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y para terminar, podemos empezar a hablar sobre la metodología que se va a realizar en el trabajo de investigación. Por ejemplo, la investigación se realizó con una serie de entrevistas o lo que se hizo con unas encuestas, y entonces estoy hablando ya de la metodología, ¿sí? Además, podemos hablar en la introducción sobre el tipo de investigación que se desarrollará. Por último, vamos a presentar un resumen de este trabajo que también va incluida en la introducción. En ocasiones al resumen le ponen como subtítulo resumen, en otras ocasiones no. Esto debe preguntárselo al tutor o al profesor que le está exigiendo un trabajo escrito. Recordemos que la introducción es la presentación de todo el trabajo. Entonces, es prácticamente un resumen, aunque no es un resumen, porque a veces el resumen se pone por aparte. La introducción lo que me hace a mí es presentarme prácticamente lo que voy a encontrar en el trabajo. Por eso debemos hacernos las preguntas que hicimos anteriormente, para que al momento de redactarlo no nos vaya a faltar ninguna de estas respuestas. Espero que les haya gustado y si este video va a ser de gran ayuda, suscríbase al canal de la profe Mónica, active las notificaciones para que no se pierda. Ok. Bueno, mira, aquí ya te explica un poquito más qué debes de incluir. Es importante checarlo. Esta parte del resumen es importante irlo desarrollando. Lo que vas a hacer con la introducción es ir modificando poco a poco, desde un inicio obviamente no vas a saber bien de qué se está tratando. Por eso muchas veces dicen que la introducción curiosamente se hace al final, pero como sugerencia obviamente la tienes que hacer desde el inicio. ¿Por qué? Porque lleva una lógica. ¿Cuál es la problemática que estamos analizando ahorita? Pues que falta de qué manera nosotros que hay una problemática con el Fondo Monetario Internacional y con estos organismos que son, de cierta manera, no tienen esta parte consciente de la parte ambiental. Entonces, ¿qué vas a analizar? Cómo un internacionalista busca una solución a ese problema. ¿De qué manera? Ahorita a lo mejor no lo vas a saber. Se te ocurre hacer un canje a lo mejor o alguna ley o alguna modificación, hacer una política pública, analizar la problemática a fondo, ver lo que han hecho otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tú vas a hacer no está bien ni está mal, es un análisis sobre esa problemática. Ya te di un ejemplo igualmente aquí de este lado,
igual y lo puedes ver un poquito mejor aquí, porque ahí en la plataforma como que está un poquito mal redactado, entonces ahorita lo voy a revisar. Pero aquí, por ejemplo, te explicaba que aquí puedes dar un ejemplo. Actualmente la economía global se encuentra en un punto crítico donde el crecimiento económico no puede entenderse sin analizar la volatilidad de los mercados. Estos términos son importantes porque aquí, acá arriba, te explican por qué es la volatilidad, pues porque hay mucho cambio entre los precios, los costos y los demás que nos está haciendo que los mercados estén desregulados a través del estudio de la balanza de pagos. Ajá, el estudio de la balanza de pagos donde México está desequilibrado, como vemos, y tiene muchas deudas, ¿no? Por ejemplo, observamos cómo las naciones dependen de la intervención de instituciones. Aquí empezamos a introducir a las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, o el Banco Mundial, ¿no? Somos dependientes, claro, porque hay una balanza de pagos inestable y porque la volatilidad está que arde, ¿no? Por ejemplo, para mantener su estabilidad. Sin embargo, o sea, hasta aquí vamos bien, pero aquí vamos a analizar qué está pasando. No obstante, surge un dilema fundamental. ¿Cómo puede el Estado fomentar el progreso sin destruir el medio ambiente? El presente ensayo explora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Explora por qué la gestión financiera internacional debe priorizar ante todo un desarrollo que sea realmente sustentable. Inclusive, este mismo párrafo puedes retomarlo, pero a partir del análisis que tú hagas. Este puede ser tu introducción. Esta puede ser la misma, la puedes poner, obviamente con otras palabras, y lo que tú vas a analizar es el camino que vas a recorrer para dar la solución. Entonces, aquí ya te puse una guía de cómo lo vas a hacer. Ya te puse esto es lo que vimos de la introducción. Y aquí, el ensayo creativo. Es que puse otra cosa aquí también para que puedas hacer tu ensayo, que lo voy a subir también. Pero estoy viendo dónde lo coloqué, creo que lo coloqué hasta acá arriba. Aquí está, es una pequeña plantilla, mira. Guía de autores para el ensayo de economía política. También mencionó alguna parte de los autores, ¿no? Para enriquecer el análisis de tu ensayo, puedes utilizar las perspectivas de estos 4 autores clave. Aquí, pues aquí apenas te pongo unas propuestas, nada más como ejemplo, ¿no? Te menciono a Adam Smith, a Keynes, que tienen enfoques diferentes. Ajá, te tienes que respaldar por un autor. Por ejemplo, este autor que yo les menciono en el libro de que les puse aquí posteado, este, por ahí anda. Allá nos fuimos. De nuevo. Te voy a compartir algo un poquito más tranquilo, que es una propuesta también aquí, para que la revises, hablando de los teóricos. Mira. Aquí arriba veíamos un poquito de la problemática histórica, ¿no? Veíamos que el por qué, ¿no? El camino al colapso, te mencioné un poquito desde 1914 a 1945, Primera y Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, 1914, ruptura de la confianza, el abandono del patrón oro, antes usaban el oro, marcó el fin de la estabilidad física. ¿El por qué? Pues hay inestabilidad desde, sí, años atrás, el siglo pasado. El dinero dejó de tener valor intrínseco para convertirse en una promesa política. En 1929, la falla del mercado. La Gran Depresión demostró que el mercado no se autorregula. Este es Keynes. Keynes revolucionó la economía política internacional y dice que él propone que el Estado debe intervenir para evitar el suicidio económico. Y es una de las propuestas que hacíamos aquí, ¿no? Que el Estado debe intervenir. Si nosotros decimos algo, lo debemos respaldar con autores, ¿no? Por ejemplo, decía yo en comentarios, pues que el Estado intervenga, pero ¿quién lo está diciendo? Por ejemplo, Keynes. Keynes está hablando más del Estado, mira. Por eso, por ejemplo, si tú te quieres enfocar en que el Estado intervenga, puedes usar a Keynes. ¿Para qué sirve? Para explicar por qué el gobierno debe gastar dinero en obras públicas o programas sociales cuando hay crisis o desempleo. Concepto clave de demanda, agregada. Si la gente no tiene dinero para comprar, la economía se detiene. El gobierno se debe inyectar
perdón, el gobierno debe inyectar dinero. Frase para el ensayo. Keynes sostiene que ante la falta de inversión privada, el gasto público en infraestructura es vital para reactivar el consumo interno de las regiones más pobres, por ejemplo, ¿no? Está hablando del Estado. Ahora, ya vimos un poquito más de Keynes y aquí vemos que después de esas problemáticas hubo uniones regionales, ¿no? Un poquito de historia. Está el TEMEC, que es la eliminación de aranceles internos, política externa propia, la unión aduanera, que es lo del arancel externo común frente a terceros países, es una forma de protección, el mercado común, libre circulación de factores, personas y capitales, la unión, que es el mercado común, por supuesto, la unión económica, con coordinación de políticas macroeconómicas y fiscales y unión monetaria, moneda única, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no? Eurozona, justamente nivel máximo de integración. Son acontecimientos históricos que pusieron un alto, obviamente, a la intervención, ¿no? de externa para evitar un poquito el golpe económico. La integración permite negociar en bloque ante el Fondo Monetario Internacional y proteger la balanza de pagos de la volatilidad expectativa. Ya me entiendes un poquito estos términos, ¿cierto? Ahora, vamos bajando y vemos que hay propuestas. ¿Qué tipo de propuestas? En El Salvador, en 2017, que es lo que estamos buscando, está la ley de provisión minera. Es el primer país, o en 2017, en prohibir la minería metálica, ¿sí? Ahí podían hacer lo que querían, pero dijeron, no, espérense, el agua vale más que el oro. El costo de limpiar la contaminación superaba regalías, ¿no? Se dieron cuenta y pusieron una ley. Por otro lado, en el Ecuador, en la isla Galápagos, en 2023 apenas, canje de deuda por naturaleza, recompra de 1.600 millones de dólares de deuda con ayuda del BID, destinando el ahorro a la conservación marina. Esto es un análisis, puedes analizar alguno de esas dos. Búscate en YouTube la problemática o lo que está haciendo cada uno de ellos y puedes hacer una propuesta en ese aspecto o una propuesta ya sea canje de deuda por naturaleza o puedes utilizar, por ejemplo, la ley de provisión minera. O sea, lo que tú vas a hacer en tu ensayo también es analizar una posible propuesta de la problemática para dar la solución. También está esto, Costa Rica. Del extractivismo al turismo verde, abolición del ejército y provisión de minería al cielo abierto. Hoy el turismo ecológico aporta más al PIB que la extracción, validando la tesis de Carbaut sobre el capital natural. Carbaut es el autor que les menciono de las lecturas, de sus tareas. Belice, bonos azules. Reducción de la deuda soberana de un 12% del PIB mediante el canje de bonos azules, condicionando la protección del arrecife del coral. Y así. Ahora, por ejemplo, escenario de crisis en 2026. México posee el 30% del agua dulce. Eso lo puedes considerar como una información importante. El Fondo Monetario Internacional ofrece liquidez sí y siempre sí. Recortamos 50% de vigilancia ambiental. Abrimos minería de oro en zonas protegidas. Consecuencias de rechazar crisis inmediata de balanza de pagos y tipo de cambio. ¿Cuál es la misión? Diseñar el canje de deuda por naturaleza, que hace una propuesta solamente, que es esta. Vamos a buscar qué es el canje de deuda por naturaleza en YouTube, para que no nos confundamos mucho. ¿Qué es el canje de deuda? Mira,
comienza un nuevo episodio de la Crónica de Medio Ambiente. Bienvenidos. Hoy hablamos de una noticia histórica. Se realizó el canje de deuda por naturaleza más grande que se ha hecho hasta ahora. El acuerdo entre el banco suizo Credit Suisse y el gobierno de Ecuador permitirá que se destinen 450 millones de dólares para proteger 2 reservas marinas en Galápagos, uno de los puntos clave de biodiversidad en el planeta. En el canje se cambió 1.656 millones de dólares de deuda exterior por un nuevo préstamo de 656 millones. En otras palabras, el banco compró la deuda que Ecuador tenía con otras entidades, la refinanció a un tiempo más largo y por un valor más bajo, a cambio de que este gobierno sudamericano hiciera acciones concretas para proteger los más de 200.000 kilómetros cuadrados de océano que están dentro de la Reserva Marina de Galápagos y la Reserva Marina Hermandad. Este tipo de canje no es nuevo. Existen desde los 80 y han tomado fuerza en los últimos años. En 2015, la organización The Nature Conservancy ayudó a las islas Seychelles a condonar 22 millones de dólares. El Credit Suisse hizo acuerdos de este tipo con Belice por 364 millones de dólares y un año después con Barbados por 150 millones. Pero ¿cómo funcionan estas negociaciones para que sean rentables para todos? Veámoslo con el caso concreto de Ecuador. Tradicionalmente, los gobiernos le piden dinero prestado a múltiples entidades para financiarse. A cambio, les entregan un bono como compromiso de pago y les reconocen intereses. Pero cuando la crisis económica aparece, algunas veces los gobiernos no pueden pagar esos bonos o sus intereses. Ante el miedo de que esto pueda ocurrir en Ecuador, los compradores le vendieron 3 bonos a Credit Suisse, que valían 1.628 millones de dólares. El banco los convirtió en el llamado bono marino de Galápagos por 656 millones. Con lo que ahorra, el gobierno ecuatoriano le asigna 323 millones de dólares a las islas de aquí al 2041. Así todos ganan. Si bien los tenedores originales de bonos perdieron un 60% del dinero que prestaron originalmente, al menos no lo perdieron todo. Credit Suisse gana reputación en las transacciones verdes. Además, tiene un importante respaldo que no se había visto conjunto en esta clase de acuerdos. El BID puso 85 millones de dólares como garantía de crédito y la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos, o DFC por sus siglas en inglés, puso un seguro de riesgo político por 656 millones, que cubre a los inversionistas, en este caso el Credit Suisse, ante un posible default, una guerra o la expropiación, eventos que un seguro tradicional no cubre. Y Ecuador, por su lado, aumenta su presupuesto para conservación marina en una zona que es vital para el planeta, como nos lo explicó el ministro de Ambiente, José Antonio Dávalos. Tanto Galápagos como la Amazonía poseen una biodiversidad que se ve en pocos lugares del mundo. De hecho, Galápagos y nuestra Amazonía tienen especies tanto de flora como de fauna que no se encuentran en otro lugar. Esta biodiversidad es la que tenemos que proteger. Cada pequeño animalito cumple una función que merece una explicación científica larguísima. Esto que nosotros hemos hecho ha empezado por Galápagos porque es una prioridad evidente para todos, pero no significa que los esfuerzos de Ecuador nacen y mueren en Galápagos. Por eso lo he venido repitiendo esto de que los animales no conocen fronteras, porque, a ver, de muy poco te serviría que nosotros protejamos tanto el tiburón martillo o el tiburón sedoso cuando está en Galápagos, y sabemos que viaja hacia Costa Rica y hay un hueco entre que sale de Galápagos y llega a Costa Rica y está terriblemente expuesto. Esta necesidad es a la que responde el área marina de Hermandad, para que puedan transitar libremente estos animales. Ahora, esta conectividad no se da solamente hacia Costa Rica, también se da hacia Colombia y se da hacia Panamá. Eso es lo que queremos proteger. Galápagos es tan relevante porque allí viven por lo menos 2.900 especies marinas, de las cuales el 20% son endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Lo mismo aplica para el 80% de las aves terrestres de allí y el 97% de los reptiles de tierra. Por ejemplo, es el hogar de la iguana marina, el único lagarto acuático del mundo. Y allí están las tortugas más grandes que existen. No en vano, la UNESCO declaró este sitio
como Patrimonio de la Humanidad en 1978. Así, el canje no solo conserva uno de los sitios más biodiversos, sino que además sirve de ejemplo. Incluso, imagínate, hace poco tuvimos una reunión del Foro de Ministros de Ambiente y se hablaba mucho de la necesidad de los mecanismos de hacer canjes de deuda que fueran grandes, no solo por un tema chiquito y puntual, sino grandes canjes de deuda, y es lo que Ecuador ha logrado. Entonces, esa necesidad de hacerlo ya existía. Había mucho el tema de que, claro, los bancos multilaterales necesitan aterrizarlo a las necesidades y posibilidades de nuestros países, y esto demuestra que se puede. Así, el acuerdo podría no ser solo en Ecuador. El medio Bloomberg reveló que Gabón podría ser el siguiente. Bank of America organizaría la conversión en julio por $500 millones, a cambio de que Gabón proteja Amazonas del océano. Ok, bueno, ya casi acaba. Pues es que son varias propuestas. Puedes hacer una. Esta está muy padre, como es la de Brenda, canje de deuda por naturaleza. Puede ser una buena opción. Es un problema amplio, de hecho, mira, este problema, espérame, ya vimos este tema, medición de riqueza y salud, pilares de estabilidad, soberanía, más que te quería mostrar esta parte del diagnóstico. Bueno, es que este es como un megaproyecto, los riesgos ambientales, ¿no? Deforestación acelerada, pérdida de biodiversidad, contaminación de recursos hídricos, cambio climático. Esos son los riesgos ambientales de la mitigación, ¿no? Si no se hace algo al respecto, ¿no? Indicadores de desempeño y monitoreo, cobertura forestal, biodiversidad, ingresos comunitarios, calidad hídrica, parámetros de contaminación, acceso a agua potable, 95% de comunidades con agua segura. O sea, a ver, vamos a regresar a donde estábamos. Estábamos acá, ¿no? PIB y naturaleza y cómo redactar la introducción, ya la vimos. Y estábamos en otra presentación hace un momentito, que es esta. Y esta otra que es ley de prohibición minera, ¿no? El Salvador. Vamos a ver qué es. Ya, ahorita nos vamos al tema. Igual puedes buscar qué es esta, si no se entendió muy bien, de nuevo este término del canje de deuda. Ahora vamos a ver la otra problemática. Avances, ¿qué dijimos que se llamaba? No me muestra nada. Ah, sí. No, esto tiene 20 minutos. Ley de prohibición minera en El Salvador. Entre organismos como el Fondo Monetario Institucional. Diferencias entre el Banco Mundial. Pues nada más vamos a ponerla unos 2-3 minutos. Se la picha toro. Ustedes lo saben perfectamente bien, porque son las mañas que los partidos políticos de lo que ustedes vienen y que ahora quieren negar, hacían. Y están repitiendo lo mismito de lo que tanto se quejaron. I tried everything. Coffee, Miren, diputados, a la que ustedes se están refiriendo. Y se lo voy a decir por qué. Porque El Salvador cabe 36 veces en Chile. 36 veces, diputados. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en El Salvador, nosotros tenemos 309 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Sabe cuántos tiene Chile? 25.8 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ven la diferencia? El Salvador cabe Es que ya habla de la población, que el retroceso al que han llegado esta tarde.
porque El Salvador era el ejemplo en el mundo de tener la prohibición de la minería metálica. Y ustedes se lo van a quitar, ese regalo que el país tenía. Se los ha pedido la Iglesia Católica. Aquí muchos dicen ser católicos. ¿Cuántos salvadoreños van a morir por la culpa de ustedes? ¿Cuántos? Bueno, ahí se ven otras problemáticas, pero aquí ya hay un retroceso en la ley, por lo que me acabo de dar cuenta. Pero sí, o sea, es ponerle un freno al Fondo Monetario Internacional para no invadir los recursos naturales. Ahora, regresando al tema, tenemos pendiente, el tiempo se nos va volando. Ya vimos un poquito de estos términos. Vamos a ver unos términos importantes que nos falta ver. El PIB, la regulación y todo esto, la volatilidad de estos velos. Trata de checar cada uno para que hagas bien tu proyecto. Ensayo, perdón. La bibliografía, aquí se los menciono que tienen que citar. Vamos a ver una introducción a los conceptos, básicos. Y el plan de trabajo. Aquí vamos a irnos directo al contenido nuclear, que nos importa mucho también en este aspecto de la unidad. Vemos de la arquitectura financiera global, ya vimos el Bretton Woods, ya vimos la fragilidad en la balanza de pagos, la necesidad de escenarios equitativos por la riqueza en América Latina, la carencia y la falta de integración, ¿no? La integración como en la América Latina, Asia y África debe evolucionar para ser una herramienta de defensa que permita a los países en desarrollo negociar en bloque frente a las presiones de las grandes potencias y los mercados financieros. Nueva arquitectura financiera, desafío del financiamiento. El cumplimiento de la agenda es un compromiso global que se ve frenado por el sistema financiero, como ya vimos, los ODS y el sistema financiero, ¿no? Ya esto ya lo vimos un poquito. El enfoque global y el desarrollo del medio ambiente, mencionamos uno de los ODS importantes, que es la acción por el clima, ¿verdad? Esto es a lo que me refería de los números de los ODS, ¿no? Relación con la Agenda 2030, la problemática que tenemos. Se vincula a los siguientes objetivos como indicadores de justicia económica. Las alianzas de financiamiento, que se refiere a la reforma del sistema financiero internacional y la gestión justa de la deuda, el manejo. Y el ODS 10, reducción de las desigualdades, representación y voz justa de los países emergentes en las instituciones globales. Y el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, lograr un equilibrio entre la productividad y estabilidad social. Estos ODS los puedes ocupar también para justificación con referencia a la al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Esta ya viene en la segunda parte, que es la justificación. Puedes utilizar estas metas y la referencia, ¿no? Hacia una propuesta de solución. El propósito fundamental es que el alumno proponga estrategias equitativas y respetuosas del medio ambiente. Implica, evaluar fortalezas y debilidades de los conceptos de desarrollo. Teoría clásica, subdesarrollo, centro y periferia, para mitigar el deterioro ambiental y la desigualdad sistémica que impera en el orden mundial actual. Anclaje histórico y rol institucional. Vimos ya el origen de estas instituciones. Fuentes de consulta. Analiza GATT y la OMC. Analiza cómo evolucionaron las leyes del comercio mundial desde 1947 para evitar guerras comerciales y cómo funciona la actual Organización Mundial del Comercio. Estos son los modelos. El FMI describe la presión que ejerce el Fondo Monetario es el autor internacional sobre los países en desarrollo, como los de América Latina, cuando les presta dinero en cambio de reformas. Aquí están algunos términos ya más definidos. Los tenemos acá.
Ya esto es como el origen. Ya hablamos de Keynes. El Bretton Woods ya lo vimos. Estamos hablando de el Fondo Monetario Internacional. Sí, pues la presión que ejerce el Fondo Monetario Internacional sobre los países en desarrollo. Esto ya hablamos del tema. Expone que la economía no solo es dinero, sino poder y alianza. Estos son los autores. Ya entendí. Estos son las fuentes de consulta bibliográfica y los autores sobre su opinión acerca de esto. Principios es la base técnica, explica conceptos de oferta y demanda y cómo las decisiones de un país afectan el tipo de cambio. Ok, estos son temas iniciales antes de la introducción. Ajá. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Depresión, ya la dijimos. El nacimiento del sistema de Bretton Woods, la hegemonía del dólar, la austeridad, recortar gastos para asegurar el pago de la deuda. Esto ya vemos la problemática. El sistema económico internacional actual presenta una fragilidad evidente. Esto también puede ser una justificación. Ajá. Fue diseñado como un hospital de emergencia tras la guerra, no como un sistema sustentable. Hoy existe una contradicción mientras la Agenda 2030 exige proteger al planeta, castiga a los países que invierten en medio ambiente, calificándose, el sistema financiero los castiga, calificándose de responsables si no priorizan su deuda. Existe una necesidad de reconstruir escenarios globales equitativos donde la vida valga más que el capital. El caso del rescate de la selva y el agua. El dilema. México posee una reserva natural vital con 30% del agua dulce. Ajá. Recortar el 50% del presupuesto. Esto dice el FMI. Si aceptas, ajá, esto estamos viendo todo el recuento de lo que ya checamos. ¿Por qué producto? En la economía política, el término producto se refiere a la capacidad de transformación de una sociedad. Proviene de la necesidad de los estados modernos de cuantificar su fuerza productiva. Representa suma de los valores agregados, no es solo una lista de objetos, sino el valor final de una sociedad. Añade a las materias primas, contexto internacional. Ok. No produce, es un estado que no tiene un peso. Si el producto es importante para las negociaciones, para el Estado, para el poder y para la tecnología, por supuesto. Sí, son los valores agregados, toda la parte del producto, el resultado de todo lo básico, de lo hecho. Producto interno. ¿Por qué interno? Ajá, hasta estamos analizando cada uno. Es el término más importante para la soberanía. Se denomina interno porque mide lo que sucede dentro de las fronteras geográficas. Lo que produce un país, ajá, ok. Diferencia entre el PIB contra PNB, Producto Nacional, ¿no? A diferencia del Producto Nacional Bruto, que mide lo que producen los ciudadanos de un país, ajá, solamente a nivel nacional, aunque vivan fuera, ajá, el PIB mide todo lo que ocurre, perdón, en el suelo nacional. El Producto Nacional Bruto mide lo que producen solamente los ciudadanos y el Producto Interno, todo lo que ocurre en el suelo, o sea, todo. Contexto de la economía política. El uso del Producto Interno Bruto como medida estándar favorece la inversión extranjera directa. Por ejemplo, si una empresa transnacional minera extrae oro en Chiapas, ese valor se suma al PIB de México. Ok, favorece la inversión, claro. Si una empresa transnacional extrae el oro, ese valor suma al PIB de México, aunque la ganancia real sea vaya para Canadá. Esto crea una ilusión de riqueza, el PIB sube, pero el dinero no se queda en el país. Eso es importante. O sea, sí hay dinero, pero no es nuestro. El término interno es, por tanto, una herramienta contable que facilita el extractivismo transnacional. Entonces, esta es una herramienta peligrosa también porque pueden decir que tenemos dinero, pero realmente no es nuestro dinero. ¿Por qué bruto? El término bruto es donde reside la mayor crítica desde la Agenda 2030 y el desarrollo sustentable. Bruto significa que no se ha deducido el consumo de la capital fijo, el desgaste de máquina, carreteras, edificios. En contabilidad pura, si restamos ese desgaste, obtendremos el Producto Interno Neto. O sea, brutos o netos, pues brutos en total y netos más descuentos, ¿no? Más bien menos descuentos. El gran problema prototípico, al ser bruto, el indicador ignora el agotamiento de los recursos naturales.
exactamente. No resta la pérdida de selvas, la contaminación del agua, la erosión del suelo. Es una medida tosca que solo ve lo que se construye y se vende, pero ignora lo que se destruye para lograrlo. Para el sistema financiero global, lo bruto es preferible porque infla las cifras de solvencia de un país, permitiéndole pedir más préstamos al fondo. Ok. Infla o sea que somos solventes y podemos pedir más prestado, pero no se ve realmente lo que se está desgastando. Claro, el contexto internacional, la hegemonía del indicador. Históricamente el PIB se impulsó como una vara de medir en Bretton Woods por una razón, disciplina fiscal. Los acreedores internacionales, bancos y fondos necesitaban una cifra sencilla para saber si México era capaz de pagar sus deudas. Competencia de la Guerra Fría. El PIB sirvió para comparar la eficiencia del capitalismo frente al comunismo. La nación con el PIB más alto era, por definición, la nación líder. Valor agregado bruto es la diferencia entre el valor de la producción y el valor de los insumos. Es lo que realmente se mide el PIB en cada etapa. Son términos más especiales, pero sí es necesario conocerlos. Consumo de capital fijo, lo que el PIB bruto se niega a restar. Representa el valor de la depreciación de los activos de un país, la realidad, ¿no? Sectores institucionales, el PIB se divide en hogares, sociedades financieras, sociedades no financieras y el gobierno. La economía informal es el agujero negro. El PIB en países como México, al no estar registrada, el PIB oficial aparece más bajo de lo que es la actividad real, lo que afecta la recaudación de impuestos y la capacidad del Estado para financiar la agenda. La economía informal, claro, lo que no se registra. Ok, lecturas de profundización. Análisis. ¿Cómo el original en 1974 está solo en inglés? Ah, ya entendí. Este documento de la red académica. Ah, sí, cierto, me costó trabajo encontrar esto. Ajá. Lecturas del PDF directos. Estos son lecturas de lo que acabamos de ver para ver todos los términos. Aquí pues son más simples, unos que es el PIB, que calcula los límites del PIB y la Agenda 2030 en México. Es como algo más amigable, ¿no? Y vámonos con el siguiente tema, que el tiempo en lo que se nos termina, se nos va rápido todo. ¿Nos queda cuánto tiempo? Todavía nos queda un ratito. Bueno, nos quedan 8 minutos, pero en realidad nos queda un poquito más de tiempo aquí. Etimología y semántica del poder financiero. Vemos el tema 2, que es estos temas están en el plan de nuestro plan de trabajo, que es el famoso contenido nuclear sobre la primera unidad. Y son muchos términos y muchas etimologías. Yo rescaté los más y consideré los más importantes para el ensayo, porque son muchos términos. 10 minutos, pensé que nos quedaba más. Y pero todos estos términos son indispensables. Por ejemplo, aquí nos hablan un poco de los contextos históricos, que les digo, yo siempre digo, en una clase es muy difícil, ¿no? Pero sí los podemos abordar, al menos un poquito, ¿no? Por ejemplo, habla de la era mercantilista, el ajuste doloroso, perdón, y lo del Fondo Monetario Internacional. Vemos que, por ejemplo, en la era mercantilista, la salud financiera era igual a la acumulación de metales. Los estados prohibían la salida del oro, o sea, puro metal, tenían oro, era el secreto militar. En el siglo XX van cambiando. Bajo el dominio británico, si un país tenía déficit en su balanza, la salud financiera se recuperaba bajando los salarios y aumentando el desempleo interno para reducir las importaciones. El equilibrio de la balanza se lograba a costa del hambre del pueblo, imagínate. Y luego, el Bretton Woods y el FMI se institucionaliza el Fondo Monetario, ya conocemos, si la balanza de un país como México muestra anemia, falta de dólares, el FMI receta el tratamiento de ajuste estructural, pues sí, pero no considera los aspectos que acabamos de ver. Anatomía de la salud financiera. Vemos la cuenta corriente. Vemos, estos son términos un poco más financieros, contables y obviamente económicos, ¿no? Es el registro comercial. A ver, vemos. Para entender si un país está sano, el asesor debe diseccionar 3 secciones fundamentales. La cuenta corriente, el sistema circulatorio, es el registro de economía real
de la economía real incluye balanza comercial, servicios, renta primaria y salud financiera. Vamos a ver si hay algún video para que nos explique un poquito. La balanza comercial, intercambio de mercancías, servicios, turismo y fletes, ¿no? Renta primaria, pago de intereses de la deuda. México suele presentar una hegemonía financiera enviando miles de millones de dólares a bancos extranjeros. Salud financiera. El superávit en cuenta corriente indica un país fuerte que ahorra. Un déficit persistente indica una nación que consume más de lo que produce, generalmente. La cuenta financiera. Inversión extranjera directa es colesterol bueno si crea fábricas y empleos. Inversión de cartera capitales golondrina es colesterol malo. Son dólares que entran hoy y pueden huir mañana ante cualquier rumor político, quebrando la salud del país en horas. Las reservas internacionales, el sistema inmunológico. Ahora, vamos a ver. Glosario técnico detallado de términos de economía política. Déficit. Gemelos cuando un país tiene déficit en su balanza de pagos y también en su presupuesto público, es el signo de una fragilidad sistémica externa. Intercambio, inversión. Estoy siguiendo de corrido para ver si veo algún contenido importante. Mira, Fondo Monetario Internacional, la retirada del Estado, la difusión del poder en la economía mundial. Son artículos. ¿Qué es la balanza de pagos? Aquí podemos revisarla porque quiebran los países. Vamos a ver un poquito del tema 2 y por qué quiebran los países. ¿Qué quieren? Nos hablan de la balanza, el contexto histórico del neocolonialismo, es un poquito más histórico. El déficit del superávit, de lo más rescatable. Todo es rescatable, pero para entender un poquito más. ¿Qué es la balanza comercial? Ajá. Precio y el dinero, el tipo de cambio. Aquí está interesante todo lo del tipo de cambio. ¿Cómo se determina el tipo de cambio en el canal conexión de tu canal? Peso mexicano. Vamos a ver el peso mexicano, la política y el dólar. Arancelaria. Proteccionismo. Por último, tema. Dice, ¿qué son los aranceles? Vamos a ver los aranceles. Nos quedamos en el tema 5. Que no habla. Ya mi máquina dice, ya no quiere. Son los aranceles. Si ese no se limpió bien. ¿Qué son los aranceles y cómo funcionan? El boomerang de Trump que golpea a México y a Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que la palabra más hermosa del diccionario y su palabra favorita es arancel. The word tariff, properly used, is a beautiful word. One of the most beautiful words I've ever heard. It's music to my ears. Un hecho que se vio reflejado en la orden de imponer aranceles del 25% a los productos provenientes de México y Canadá para forzar que frenen la migración y el narcotráfico. Pero, ¿qué es un arancel? En pocas palabras, es un impuesto sobre los bienes y servicios importados y se usa para proteger las industrias locales y obtener ingresos fiscales. Pero la clave es pensar quién paga este impuesto y qué consecuencias puede traer a corto y mediano plazo. Así que para ilustrar cómo funciona un arancel, podemos pensar en el ejemplo de una fábrica de componentes de automóviles que produce sus piezas en México para exportarlas a Estados Unidos. Las piezas son enviadas a la frontera, pero para poder entrar se necesita el pago de un arancel. ¿Y quién paga este impuesto? No es la fábrica en México, sino la empresa automotriz en Estados Unidos que depende de esas piezas y que ha decidido importarlas para su producción de automóviles. Esta empresa termina pagando el costo de las piezas más el arancel que su propio gobierno haya impuesto. Ahora, la empresa importadora en Estados Unidos tiene dos opciones. 1, absorber el costo del arancel con el debido impacto en sus finanzas. O 2, subir el precio final de sus automóviles para compensar parcial o totalmente el costo del arancel. Esto provoca que los compradores estadounidenses paguen un precio más alto por cada coche.
Así que en el corto plazo ocurre un alza de precios, es decir, aumenta la inflación, pero en el mediano y largo plazo es posible que para evitar los aranceles, las empresas en Estados Unidos decidan dejar de manufacturar en México y busquen importar sus componentes de otros países o producirlos ellas mismas. Esto provocaría que las plantas en México reduzcan su producción o incluso cesen sus operaciones, con lo que el desempleo aumentaría. El sábado, a la declaración de Donald Trump para imponer aranceles del 25% a México, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió con la activación del Plan B, que incluye aranceles por la misma cantidad a Estados Unidos. Sin embargo, este lunes, tras un acuerdo entre ambos mandatarios, Trump decidió posponer un mes los aranceles a cambio de que México despliegue 10,000 elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera norte y evitar el tráfico de fentanilo. Por su parte, el gobierno estadounidense se comprometió a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Además, dijeron que los equipos de ambos países empezarán a trabajar en temas de seguridad y comercio. ¿Qué son los aranceles y cómo funcionan? Muy bien. Pues aquí, como vemos, hay mucha historia, mucho contexto. Tenemos todo lo más importante de los incidentes, digo, de los términos, por ejemplo, aquí, medidas sanitarias. ¿Cuáles son los conceptos más importantes que debemos considerar? Pues todos son importantes, sin embargo, aquí para el proyecto y todo eso, pues ya por último tenemos menos de un minutito. Eh, Aquí tenemos esta parte importante, ¿no? Ya vimos que hay un colapso, ya vimos que hay una problemática, fragilidad. Vemos también algunos términos como es la escasez, la insuficiencia de recursos, el PIB contra el capital natural, la inflación y las tasas, ajá, la deuda, el dinero. Tenemos la balanza de pagos que ya vimos, un déficit de condiciones del Fondo Monetario Internacional, tipo de cambio, según reflejan la salud de la nación, ajá, y los bonos verdes, por ejemplo, instrumentos de deuda vinculados a proyectos. Tenemos términos, igual aquí en los ODS, perdón, ya mencionamos esta parte importante. Entonces, lo que vamos a hacer es trata de desarrollar este proyecto, Brenda, y pues nos vemos el lunes para analizarlo si gustas, para comentar y para pues vernos les voy a estar subiendo todo el contenido. Me falta un video, entonces se los voy a estar mandando, ¿vale? Cualquier duda me mandas mensaje, ¿vale? Sí, muchas gracias, profe. Muchas gracias a ti, que tengas bonita noche y descansa. Gracias, igualmente. Gracias. Bye.